Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estemos nuevamente juntos. Es un gozo y un privilegio estar aquí con ustedes. Vamos a orar en esta tarde, mis amados. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos tantas gracias, Señor, que nos permites nuevamente, Señor, reunirnos para escuchar tu palabra, para orar contigo, para recibir tu ministración, Señor, para levantar peticiones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Seguimos aquí en Mateo capítulo 8. Ahora estamos ya en el 25. Dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Qué interesante. Señor, despierta, sálvanos. Esas fueron las palabras de los discípulos. ¿Por qué los discípulos llaman hasta ahora al Señor Jesús? Ayer hablábamos un poco de eso. ¿Por qué no lo hicieron antes? Porque ya vimos que porque hasta ahora se estaba saliendo todo de control. Pero el peligro inminente puede conducirnos al Señor Jesús. Pero tenemos que recordar tres cosas cruciales. Poder esperar hasta que sea demasiado tarde, podemos morir y no lo buscamos. Esperando corremos un terrible riesgo. Pasamos por alto un detalle. La persona que decide esperar hasta el último minuto no es tan sincera con Cristo como debería de ser. La tercera cosa es que desperdiciamos durante toda la vida el vivir realmente en toda la plenitud de la vida. Mucha gente dice, bueno, es que eso lo voy a dejar para cuando esté viejito. Y no estamos seguros de llegar a ser viejitos. Tenemos que tener un momento de reconocer que necesitamos buscar el amor, la salvación del Señor Jesús. Hay un ingrediente que falta tantas veces cuando pedimos a Cristo. Un ingrediente determina que seamos o no escuchados. Un verdadero sentido de necesidad. Una súplica desesperada pidiendo ayuda. Está más allá de nosotros mismos. El clamar al Señor Jesús, un buscar con diligencia. Porque recuerden que en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tenemos que reconocer que sin fe no le podemos agradar. El clamor que los discípulos hicieron podía salvarlos, por eso fueron. Ellos creían que Cristo tenía el poder para salvarlo y fueron a Él. Confesaron su necesidad de ser salvados. Confesaron que estaban pereciendo. Clamaron desesperadamente a que Cristo los salvase. Dice Romanos 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, dice el versículo 10. El clamor desesperado que no cesará despertará al Señor cuando hay una necesidad. No importa que sea, perseverar en oración lo despertará y se levantará y traerá la respuesta. Tenemos que entender que ellos, Señor, despierta, mira que perecemos. Dice en Hechos 17:27, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Qué interesante es eso. Pero luego fíjense la pregunta, ahí en el 26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Fíjense cómo les reclamó.
¿Por qué tuvieron temor? ¿Por qué no se acordaron que yo estaba en la barca? Que no podían perecer porque yo estoy aquí. No veían algo. Para ellos se les oscureció la vista y no vieron a Jesús. Estaban experimentando la causa fundamental del temor. El temor viene por poca fe. La falta de confianza en Cristo. No estaban seguros de que Jesús fuera consciente de la desesperada necesidad que tenían. Y Jesús les dijo, ¿por qué no tuvieron fe? ¿Por qué no tuvieron fe? ¿Cómo les dice? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Y yo creo que esa es la pregunta que el Señor nos hace a cada uno de nosotros todos los días. Cada vez que tenemos una situación, se nos olvida que el Señor está y que Él es todopoderoso. Que Él es todopoderoso. Así que Él se levantó y los regañó y les dijo, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Al Señor no le molestó que lo llamaran. Al Señor no le molestó que interrumpieran su sueño. Le molestó el temor y la falta de confianza de ellos. El Señor nunca se va a molestar porque lo buscamos o porque le llamemos. Los discípulos no tenían ninguna excusa para el temor. De entre toda la gente, se espera que los creyentes sean las personas que confían en Él. La gente está esperando verte en este tiempo de pandemia, para ver si realmente tienes confianza en el Señor, si realmente estás confiando en que Él te va a sacar adelante. La gente está esperando ver eso en ti. Porque a ellos se les olvidó Cristo. ¿Saben qué? Ellos pudieron prevenir muchos problemas si hubieran buscado al Señor desde el principio. Como les dije ayer, ellos trataron de manejar la situación por su habilidad, porque nosotros sabemos hacerlo. Así que el Señor les amonesta el temor y la incredulidad. El temor e incredulidad le deshonra al Señor Jesús. Sus actitudes que dicen al mundo que Cristo no es suficiente. Qué triste. ¿Saben qué, mis amados? La fe debe ser el fundamento de nuestra vida, no una viga en que ocasionalmente me detengo. La fe debe de ser nuestra conducta diaria, no el suero de una emergencia. La fe debe de ser el pensamiento constante en nuestra mente, no el pensamiento esporádico motivado por la necesidad. La fe debe de ser el ruego constante de nuestro corazón, no un desesperado clamor ocasional. También tenemos que recordar que las tormentas y pruebas pueden conducir a un terrible desaliento. El temor de haber ido demasiado lejos y no poder volver. El temor de que a nadie le importe. El temor de ser una piedra de tropiezo o una carga para otros. El temor de que la vida realmente no valga la pena. Pero ¿saben qué? En medio de todo eso hay una esperanza. El gran libertador. El gran libertador. Ahí estaba, el gran libertador, estaba con ellos en medio de la prueba. Fíjense cómo dice Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Cada vez que pasemos una prueba tenemos que decir, Él está conmigo hasta el fin del mundo. En Hebreos 13:5 Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré, ni te dejaré. Qué impresionantes son todas las promesas que el Señor nos hace. Qué impresionante. En el Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El temor no siempre es malo. El temor a veces también es bueno. A veces el temor nos impulsa a responder con más vigor y fuerza, con más inteligencia y sabiduría, mucho más allá de nosotros mismos. El temor nos puede hacer encarar dos cosas. El temor puede hacernos ver la realidad acerca de nosotros mismos, lo que realmente somos, quiénes realmente somos, por qué estamos aquí. El temor puede impulsarnos a encarar nuestra desesperante necesidad. El hecho de no ser perfectos ni completamente autosuficientes, nos damos cuenta que necesitamos a Jesús. No somos lo máximo en la existencia, ni un ejemplo de lo que el hombre debe de ser. La filosofía y el humanismo nos dicen que el hombre es todo, pero nosotros tenemos que recordar que necesitamos al Señor Jesús. Nosotros somos incapaces de manejar la situación. El temor nos puede impulsar a encarar nuestra necesidad de que yo necesito a Jesús. Cuando encaramos la muerte, estamos tan indefensos como lo estuvieron los discípulos. Ellos estaban seguros de que se iban a morir. No podemos detener a la muerte llegado el momento. Igual que los discípulos, necesitamos ayuda a todo momento. Tal vez no confesemos nuestra necesidad, pero la necesidad de Cristo nos acecha siempre. Le reconozcamos o no, podemos andar día tras día nuestra propia habilidad, pero si confiamos en Cristo, si confiamos en el Señor, mis amados, tenemos que confiar en el Señor. Él es el único que nos puede ayudar. Fíjense qué pasó ahí. Dice, y entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Cristo puede calmar cualquier tormenta. Cristo puede fortalecernos para atravesar cualquier tormenta. Fíjense cómo dice 2 de Corintios, capítulo 1, del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Esta es una promesa grande. El Señor nos ayuda en nuestra tribulación para que nosotros podamos consolar a otros. Y luego en el versículo 27 dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ahí vemos el propósito maravilloso. Los discípulos se maravillaron, nunca habían visto algo semejante, que alguien calmara el viento, que el mar le obedeciera. Ahora ellos sabían mejor lo que significaba llamarle Señor. Señor. Ahí se dieron cuenta que Él es el soberano Señor, que posee todo el poder sobre la naturaleza. Ahora también sabían mejor lo que significaba confiar en Él, confiar en su palabra, que Él es capaz de controlar incluso la naturaleza. En Juan 14:12 dice, de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Qué impresionante estudio hemos tenido en esta tarde, mis amados. Tú y yo tenemos que preguntarnos, ¿en dónde tenemos puesta la fe? ¿En dónde tenemos puesta la fe? ¿En nosotros mismos? ¿En la tecnología? ¿En dónde? Nuestra fe tiene que estar puesta en el consumador y autor de la fe, en el único, en el grande,
en el Todopoderoso Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta enseñanza tan hermosa, que tú calmas las tempestades, no importando el tamaño, no importando, Señor, el temor que tengamos. Perdónanos cada vez que hemos entrado en temor, porque quiere decir que no estamos confiando en ti. Nos tomamos de ti, nos tomamos de tu mano para enfrentar cualquier situación en tu precioso nombre. Amén. Amén, mis amados. Qué bueno que hemos estado juntos estudiando la palabra. Les recuerdo, mañana jueves y pasado mañana viernes no vamos a tener momentos de victoria, porque quiero que escuchen el Congreso de Mujeres. Es mañana y viernes a las 6 de la tarde y el sábado a las 9 de la mañana. Pero los espero el domingo, los espero hoy en la noche en la oración y el domingo en el culto a las 10 de la mañana. Quiero pasar otra vez el promocional del Congreso. Ahorita vuelvo. Castillo del Rey Mujeres Saubá te invita a su congreso Bendecidas para Bendecir. Tendremos como invitadas especiales a Malú Cardona, Rosy Fríes, Gina Rambide y Esther Ferrara. Este evento es sin costo y se llevará a cabo en línea los días jueves 3 y viernes 4 de septiembre a las 6 de la tarde y el sábado 5 de septiembre a las 9 de la mañana a través de nuestra página de Facebook @mujeres.auba. ¡Te esperamos! Muy bien, quiero compartirles un último versículo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Recuérdenlos todos los días. No nos ha dado espíritu de cobardes, no lo somos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Cristo te ama y yo también.